Bien, hermanos, hoy día, por la gracia y misericordia del Señor, vamos a continuar con la predicación al respecto de la fiesta de los tabernáculos. En esta serie, hermanos, una serie un poco larga, en la cual estamos siendo edificados con muchas cosas importantes, hermanos, al respecto de cómo en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, los judíos, los israelitas, el pueblo elegido por Dios para manifestar su palabra, para traer también al Salvador del mundo, hermanos, Dios había dispuesto, había instituido estas fiestas, y todas y cada una de ellas apuntaban a la preciosa obra y a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo, absolutamente, todas esas fiestas, hermanos, nos apuntaba a Cristo. Eran luces pequeñitas que irradiaban a aquella luz más grande, perfecta, que es Cristo. Hermanos, estamos desarrollando en estas 6 últimas predicaciones la fiesta de los tabernáculos. Hermanos, en Levítico 23, del 33 al 43, está al respecto de estas prescripciones de parte de nuestro Señor, que le dice a Moisés. Y solamente vamos a leer el versículo 42 al 43, porque es largo, lo hemos abordado ya. Y vamos a ir a ciertos aspectos, hermanos, que hasta el momento no hemos tocado. Dice en el versículo 42... En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Hermanos, como le decíamos hace un momento, qué preciosa es la palabra del Señor, que en todo, hermano, nos muestra a nuestro gran Salvador y Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesús, ahí después de haber resucitado, en el libro de Lucas, capítulo 24, se presenta a 2 discípulos, ¿verdad? Ellos no lo reconocieron, ellos estaban caminando de la aldea de Maús, ¿verdad? Y el Señor les habla, les predica, o les habla la palabra, su palabra, les habla su palabra a estos 2 hermanos. Y quiero ir a un versículo 25, Lucas 24. Y dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Nuestro Señor está diciendo, era necesario. ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están desconsolados? Era necesario que el Cristo padeciera. ¿Acaso no estaba así escrito en las Escrituras, valga la redundancia? Y nuestro Señor, versículo 27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decía. Nuestro precioso Señor y Salvador, hermanos, quien había inspirado, ¿verdad? Porque su palabra también la queremos en Levítico, ¿o no? Claro que sí, su palabra. El Espíritu de Cristo que estaba en Moisés, claro que sí. Les dice a ellos, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Y cuando se dice Moisés, y él comenzó desde Moisés, ¿de qué les está hablando? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y muy probablemente les está hablando al respecto de Levítico, el libro Levítico que ahora estamos abordando. Y providencialmente también estamos en las lecturas por la mañana, en el día del Señor. Comenzando desde Moisés, qué precioso, con cuánta sabiduría nuestro Señor, hermano, quien el dueño de su palabra, hermanos, Él comenzaba desde Moisés y seguía por los profetas y les declaraban en todas las Escrituras lo que de Él le decían. Imaginemos, esto no está en la palabra, imaginemos que nuestro Señor le hablaba, miren, ustedes celebraban la fiesta de los tabernáculos, mira, esto apuntaba a mí. ¿Recuerdan esto? Esto apunta a mí. Los animales sacrificados, los animales entregados por holocausto, esto habla de mí. Era necesario que yo padezca. Los sacrificios de paz, ahí está. Yo soy el antitipo. Todos los animales sacrificados, tantos animales ahí que vamos a ver la siguiente semana, Dios mediante. Yo soy el antitipo. La fiesta de la Pascua, yo soy el antitipo. Mira. La fiesta de los panes y levadura, también yo soy el antitipo. Y mi obra, miren, era necesario. Qué precioso, ¿no, hermanos? ¿Y cómo responden ellos? ¿Qué es lo que en el versículo 32, ahí Lucas 24, hermanos? Y se decían el uno al otro,
Ya cuando el Señor ya no estaba con ellos, ya no estaba con ellos, el Señor desapareció de la vista de ellos. Y miren esto precioso, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía? Y hermanos, ahora que estamos viendo el libro de Levítico, que es parte de lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, eso que estamos viendo, espero que ustedes estén haciendo arder sus corazones. Sí, hermanos, arder sus corazones como aquellos los hermanos, camino a Emaús. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Que arde el corazón en ustedes, hermanos, por Cristo. Ahora que nos exponemos a la palabra del Señor, nos estamos exponiendo semana tras semana, día tras día, que arda su corazón por Cristo. A lo largo de 3 semanas, hermanos, hemos visto en esta misma fiesta de los tabernáculos a nuestro Señor, que había ido, valga la redundancia una vez más, a la fiesta de los tabernáculos 6 meses antes aproximadamente de que fuera la cruz del Calvario. Él celebró la fiesta de los tabernáculos. A la mitad de la fiesta él se levantó y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego también vemos que él dijo en el contexto de la fiesta de los tabernáculos: yo soy la luz del mundo. Él salvó a un hombre ciego de nacimiento, recuerdan, lo vimos las semanas pasadas, y salvó a una mujer adúltera ciega de nacimiento. Lo vimos las semanas pasadas, hermanos. Tan precioso nuestro Señor. El tabernáculo, el templo, perdón, se iluminaba de manera tan bonita, vamos a decir. Iluminaba las calles de Jerusalén. Y nuestro Señor dice: yo soy la luz del mundo. Así es, hermanos. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dijo el Señor. ¿Recuerdan, hermanos? Eso vimos la semana pasada, ya no vamos a ahondar más ahí. Ahora bien, hermanos, anteriormente vimos que Dios manifestó su voluntad de habitar en medio de su pueblo por su gracia soberana. Esto es importante, hermanos, prestemos atención. Cuando Dios creó a Adán, ¿verdad?, a Eva, estuvieron en el jardín del Edén, habitaban bajo la presencia de Dios, moraban en la presencia de Dios, hermanos, sin pecado. Entonces, Él estableció su tabernáculo con ellos, vivía con ellos. Ellos vivían bajo la presencia de Dios. Entra el pecado, son echados, expulsados del jardín del Edén, ¿verdad? Ya no hay tabernáculo, ya no habitaban bajo el tabernáculo de Dios, estaban destituidos de la gloria de Dios. El pecado, hermanos, causó esta degradación, esta pérdida de comunión con Dios. De ahí vienen sus hijos, sus nietos. Hemos leído providencialmente, la semana pasada hemos estudiado Génesis capítulo 6 y 7, la inundación en los tiempos de Noé. Hermanos, cuántas personas, cientos de miles de personas, millones de personas, cientos de miles, pero también cientos de miles de personas murieron, solamente 8 se salvaron. Hermanos, llegamos a los tiempos de Abraham. El Señor iba a traer a la simiente de la mujer de la descendencia de Abraham. Hermanos, el Señor escoge un pueblo, lo saca de Egipto, lo iba a llevar a la tierra prometida, sombras todas ellas también de nuestra entrada al Canaán espiritual, y el Señor determina poner una sombra, su tabernáculo. Hermanos, qué precioso, ¿no? El Señor diciendo: yo quiero tener comunión con mi pueblo, con su verdadero Israel espiritual, con su verdadero pueblo. Hay que tener en cuenta mucho en esto, hermano, porque no todos los que estaban ahí eran creyentes, de ninguna manera. Pero Dios siempre quiso y quiere establecer comunión y vivir en la presencia o vivir en comunión con su pueblo. Qué preciosa, ¿verdad, hermanos? Así está en la palabra. Entonces, ¿qué pasa? El Señor ordena a Moisés que edifique un tabernáculo con todas las características que hemos meditado ya en su oportunidad. No voy a indagar más, no voy a hablar más al respecto del tema. Los altares ahí, el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, el altar del holocausto, el altar del incienso, la mesa de los panes de proposición. Todo, hermano, que tipificaba a la persona y a la obra de Cristo. Y Dios habitaba ahí, hermanos, su gloria se manifestaba ahí, diciendo: yo habito en medio de mi pueblo. Hermanos,
Más adelante, Salomón construye un templo y nuevamente otra sombra, otro tipo, otra figura. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. ¿Entienden, hermanos? Él habita en medio del verdadero Israel espiritual, su iglesia, su remanente. Después, hermanos, viene nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros vimos en el libro de Juan 1, Él habitó entre nosotros. Y esa palabra habitó es tabernáculo. Tabernaculizó entre nosotros. Porque Él quiere habitar con su pueblo. Él vino, hermanos, y en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y en Él habita el Padre también. Él y Padre uno son. Él mismo era el tabernáculo de Dios con los hombres, Emmanuel, Dios con nosotros. Precioso, hermanos. Y aquí, hermanos, yo quiero explicar un poco más este aspecto que no expandimos anteriormente a propósito, ¿ya? Pero acá quiero expandir un poquito más. Llegó el momento. Cristo hizo su tabernáculo entre nosotros y con su muerte Él levantaría un tabernáculo, su iglesia. Él habitaría en cada creyente que pertenece a su casa espiritual. Y esto vamos a abordar en este primer momento. En Juan capítulo 2, como le decía antes de la predicación, hermanos, estaba cerca de la fiesta de la Pascua. Ese es el contexto. Juan capítulo 2. ¿Tienen ahí Juan capítulo 2, versículo 13? Estaba cerca la Pascua, la de los judíos, dice. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Hermanos, habían distorsionado la adoración. Ahí bajo el liderazgo del sacerdote, ¿verdad? Del gran sumo sacerdote, del sumo sacerdote Anás. ¿Qué tenían que hacer las personas? Llevar sus animalitos sin defecto para ofrecerlo en sacrificio, ¿verdad? Pero hermano, ¿qué pasaba? Se había hecho ahí repito una vez más, bajo el liderazgo del sumo sacerdote, que tenía sus secuaces, no tengo otra palabra para decir esto, encontraban una falla del animal. No, ese animal no puede ser, tiene este defecto, tiene aquel otro defecto, tiene otro defecto. ¿Sabes qué? Acá te vendemos uno. Y le vendían caro. Ah, no, tu güey tiene ese defecto. No, tampoco lo sirve. Le encontré esto de aquí. No sirve. Aquí te vendo otro. Y ya saben cómo le vendían, más caro. Y todo entraba a las arcas del sumo sacerdote. Entonces, hermanos, esa era la situación. Y encima habían cambistas. Hacían cambistas, hermanos, que al tipo de cambio también salían ganando. Y la gente, para no hacerse problemas, ya no llevaban sus animalitos, pues. Entonces iban ahí, ¿para qué va a hacer problemas si le van a decir que no vale mi animalito, que tiene un defecto? Entonces mejor voy con mi plata y pues me compro un animal de ellos y con eso lo sacrifico. Esa era la situación, hermano. Nuestro Señor, ¿qué hace? Hizo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Hermanos, ahí se estaba cumpliendo ese Salmo 69. Y nuestro Señor ahí, eso mismo que hizo, era una señal de que Él era el Hijo de Dios. Y los judíos, versículo 8, neciamente, ¿qué hacen? Respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Hermano, lo que había hecho era la señal misma. Lo que había hecho era la señal de que era el cumplimiento de Salmo 69, pero neciamente, ¿qué señal nos muestra? Versículo 19, respondió Jesús y le dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. El Señor estaba hablando del templo de su cuerpo. Y los hombres ahí dicen: ¿que destruiste este templo? ¿Qué? ¿Este templo tan precioso? Dijeron luego los judíos, versículo 20, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. O sea, ellos estaban pensando lo material. Este templo tan precioso se va a destruir se va a destruir tan rápido. 40 años ha sido demorado en reedificar y ahora lo va a levantar, lo va a edificar en 3 días. Es imposible. ¿Cómo vas a hacer eso? Versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Sí, hermanos, porque realmente donde habitaba toda la plenitud de la deidad era Cristo. Él vino, hermanos, en Él habita toda la plenitud de la deidad.
Qué precioso es esto. La gente estaba mirando la sombra, el templo tan precioso, el oro, aquí está, aquí habita Dios, y se centraban en eso. De ellos debieron haber tenido muy claro en sus cabezas que eso eran tipos, sombras, figuras que tenían que un día desvanecerse y traerse abajo. Entonces el Señor, que dice, destruir este templo, refiriéndose a sí mismo, porque ellos estaban destruyendo el templo de Cristo. Ellos estaban realmente, lo iban a llevar a cruz, lo iban a matar. Eso es destruir el templo. Y con eso, ¿qué iban a lograr? Que se destruya también su templo, porque el templo de ellos era sombra. Y si nuestro Señor era destruido, era llevado a la cruz, la sombra también tenía que ser destruida. Y después, en el año 70, después de Cristo, hermanos, ese templo fue destruido. Pero nuestro Señor dice algo más, dice, destruí, este templo, en el versículo 19, y en 3 días lo levantaré. ¿Por qué dijo el Señor eso? Él iba a morir en la cruz de Calvario, lo iban a destruir, sí, pero al tercer día iba a resucitar. Se iba a levantar de entre los muertos, y ahora Él vive. Pero hermanos, algo precioso es que Él, como les decía hace rato, hermanos, Él, nuestro Señor Jesucristo, que vive, ahora vive en cada cristiano, vive en su iglesia, su templo está vivo, Él vive en nosotros, esa unión mística, hermanos. Él no ha muerto, Él vive, está entronado, ¿verdad? Pero por medio de su Santo Espíritu vive en nosotros. Su iglesia es el templo. Tú, hermanos, eres el templo. Vamos a ir a más pasajes. Tú eres el templo de Dios. ¿Recuerdan? Ya les trae a memoria el pasaje del apóstol Pablo a los Corintios. Tú eres el templo de Dios. ¡Qué precioso que Dios mora en ti! Dios mora en su iglesia, en cada uno de los creyentes. Cristo no ha muerto. Él en 3 días lo levantó y ahora mora. Hermanos, quiero citarle aquí, apresurarme a citarle un extracto del comentario de William Hendriksen. Hermanos, inicio la cita. El significado de toda la sentencia se puede parafrasear del siguiente modo. Escuchen. A pesar de que vosotros, como si el Señor dijera esto, está parafraseando, ¿ya? Está parafraseando. Como si el Señor dijera, a pesar de que vosotros los judíos estáis destruyendo claramente con vuestra maldad el santuario de mi cuerpo, y a pesar de que como resultado estáis destruyendo vuestro propio templo de piedra y todo el sistema de ceremonias religiosas unido a él, yo no obstante levantaré este santuario en 3 días, refiriéndose a su resurrección de los muertos, y como resultado estableceré un nuevo templo con un nuevo culto. 2 puntos. ¿Cuál es el nuevo templo? La iglesia. ¿Cuál es el nuevo culto? Con su adoración al Padre en espíritu y en verdad. Nosotros necesitamos un templo, hermanos. Ese templo ya fue, como se dice, eran sombras, tipos, figuras. Cristo ciertamente, Él no edificó un templo físico de oro grandote como esos tiempos. No. Su gloria postrera es mejor que la primera, hermanos. Ahora, algo tan precioso que su Santo Espíritu ahora mora en su iglesia. Es algo grandioso, algo que no puede entrar en nuestra mente, que Cristo mora en nosotros, que el Padre mora en ti por medio del Espíritu Santo. ¿Puedes entender eso, hermanos? Es algo grandioso. Tienes que pensar en eso. Eso no había en el Antiguo Testamento. Por eso el Señor que dijo, os conviene que yo me vaya, porque hoy enviaré os Consolador. El Consolador. Continúo con la cita. El tipo y el antitipo no se pueden separar. El templo tabernáculo de Israel era el lugar donde Dios habitaba. Por esta razón, era tipo del cuerpo de Cristo, que era también en un sentido muy superior la morada de Dios. Si alguien destruye el segundo, el cuerpo de Cristo, también derriba el primero, el templo de piedra de Jerusalén. Hermanos, ellos lo que estaban buscando cuando destruyeron el templo de Cristo, cuando querían matarlo, lo llevaron a la cruz, realmente también estaban dándole sentencia ¿qué? A su templo, hermanos. Porque la sombra tenía que desvanecerse, pues. Ellos estaban apresurando, eso tenía que ser.
Entonces cada creyente en cada lugar, hermanos, somos morada, somos templo de Dios. Somos templo de Él, somos parte de su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y si tú, hermano, que estás ahí, eres parte del cuerpo de Cristo, eres el cuerpo de Cristo, eres un miembro del cuerpo de Cristo, tú también, hermano, hermana, que mueres ahí. Y si tú sufres, Él sufre. Y si Él sufre, tú sufres. ¿Entienden, hermanos? Y si nos vamos a Hebreos 3, hermanos, versículo 2. No, el versículo 1, Hebreos 3. Versículo 1, me apresuro. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, ustedes, hermanos santos, hermanos, escuchen, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés fue fiel en la casa de Dios. ¿Cuál casa de Dios? Ahí en el Antiguo Testamento, en la casa de Dios, en el tabernáculo, fue fiel. Pero dice que Cristo, que tú consideres a Cristo, que también es fiel a quien le constituyó. Versículo 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, ¿sí o no? Sí, fue fiel en la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, ahí está, hermano, la parte clave, la cual somos nosotros. Él habita en ti, tú eres casa. Tú eres la casa de Cristo, hermano. En ti habita Él. Participando de la naturaleza divina, por eso, hermano. El Padre, el Hijo, por medio del Espíritu Santo, moran en ti. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en las esperanzas. Entonces, hermanos, Cristo edificó su casa espiritual, todos los creyentes, hizo su tabernáculo, hermanos. Somos su tabernáculo. Qué precioso, porque Él mora en nosotros. En el tabernáculo del Antiguo Testamento se manifestaba la gloria de Dios. Dios moraba ahí. Ahora tú eres la casa. Iglesia, tú eres la casa, iglesia. Iglesia verdadera, iglesia universal. Tú eres la casa de Dios, la casa de Cristo. Tú eres su tabernáculo. Ahí, en ti, mora Dios. Y Él vive en cada creyente. 1 Corintios 3:16. Por eso el apóstol le dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Templo de Dios, tabernáculo de Dios, casa de Dios. Tú, hermano, tú, hermana, eres casa de Dios. Cristo mora en ti. ¿Cómo es eso? Soy un pecador. Cristo mora en ti. Eres limpiado, purificado por Él. Lamentablemente tu pecado te trae consecuencias, sí. Lamentablemente tu pecado es ofensivo a Dios, sí. Pero Él te limpia de todo pecado. ¿Recuerdan el Levítico que vimos? Los pecados de hierro. Él murió por esos pecados que tú de repente ignoras. Y no te estoy llamando a que sigas ignorando los pecados. No te estoy llamando a que seamos duros. No, Él te purifica constantemente. En Él estás limpio. Él murió por todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Y tú, en ti, vive Dios. En ti habita el Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mora, hermanos, en ti. Es algo grandioso. Algo tremendo, hermanos. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa que Dios mismo, el creador del universo, habite en ti por medio del Santo Espíritu. Los ángeles se deben maravillar de estas cosas, hermanos. Ahí nada más, capítulo 6, versículo 19, 1 Corintios, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, tu cuerpo físico, es templo del Espíritu Santo? Ahí está, clarísimo, ¿no? Tu cuerpo, ese cuerpo, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Si supiéramos, hermanos, si tuviéramos más presentes estas cosas, ¿cómo andaríamos? Somos cuerpo del Espíritu Santo. Este cuerpo, hermano, ¿qué comemos? ¿Qué bebemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué pensamos? ¿Qué dejamos de hacer? Ahí está, hermanos. No sois vuestros, dice. En 1 Corintios 12,
6 capítulos después, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, sí hermano, tu cuerpo es uno, claro, tiene muchos miembros, tu mano, tus ojos, tu nariz, tu boca, tus pies, eso tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esta metáfora, mire, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando nosotros nos convertimos, hermanos, sea hombre, mujer, niño, niña, o de color de piel oscura, o rubio, o rojizo, lo que sea, hermanos, esclavo, libre, el Señor nos inmersa, el Santo Espíritu nos inmersa en el cuerpo de Cristo. Bautismo del Espíritu Santo. Nos inmersa en el cuerpo de Cristo y somos uno con Cristo. Y somos el templo de Cristo, el templo del Espíritu Santo, la casa de Cristo. Por eso dice Hebreos, la casa, su casa, la cual casa somos nosotros. Qué precioso, hermanos. Ahí está. No necesitamos un tabernáculo. Imagínense que estuviéramos en esos tiempos del Antiguo Testamento con ese templo tan precioso, ¿no? Tan imponente de oro. ¿Cuánto oro ahí? ¿Cuántas cosas preciosas? Plata, bronce, altares, holocaustos, hermanos, sombras. Tú eres el templo de Dios. Es algo grandioso. ¿Cómo nos tiene que alegrar esto, hermano? Porque Él mora en ti. Y Él te guía a toda verdad. Y no va a dejar de vivir contigo. Porque vamos a ver en otro momento eso. Hermanos, entonces, cuando el Señor Jesucristo en Juan 14 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Ahí está, mora con vosotros y estará en vosotros. Y eso fue lo que pasó. ¿Cuándo? Pentecostés, Hechos, estará con vosotros. Pero miren lo que sigue diciendo el 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Es el Espíritu Santo que mora en ti, hermano. Y por medio del Espíritu Santo es Cristo quien mora en ti. Pero el versículo 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Cristo y el Padre mora en ti. La Trinidad mora en ti. Preciosa verdad, hermanos. ¿Entiendes? ¿Qué más, hermanos? ¿Podemos estar tristes? ¿Cómo estaré triste? ¿Cómo puedes estar triste si esta es una grandiosa verdad? Es algo glorioso. Y debe ser un ánimo, hermano, constante para poder mortificar nuestros pecados y para poder entregar nuestras vidas a Cristo. Pero también, hermanos, si debo avanzar, vamos casi media hora, pero también, escucha, la iglesia triunfante mora bajo el tabernáculo de Dios en este mismo momento. ¿Saben qué es la iglesia triunfante? Hay nuestros hermanos que están ahorita en el cielo. Ya triunfaron. Están en el cielo. ¿Qué estarán haciendo? ¿Habitarán bajo el abrigo de Dios? ¿Bajo el tabernáculo de Dios? Apocalipsis 7. Vayamos todos a Apocalipsis 7. Versículo 9. Apocalipsis 7, hermanos. Dice la palabra. Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Quién está hablando, hermanos? El apóstol Juan. Miró, y una gran multitud. ¿Cuál gran multitud? Todos los creyentes, hermanos. Toda la iglesia ahí, triunfante, una gran multitud. Ahí dice, la cual nadie podía contar. Los versículos anteriores, al versículo 9 de Apocalipsis 7, habla de 144,000. Y esos 144,000 no era un número simbólico. Porque si usted lo toma literalmente, entonces ¿cómo puede decir así? Una gran multitud, la cual nadie podía contar.
Entonces nos damos cuenta que 644,000 era simbólico. Entonces seguimos, hermano, porque no es el tema, pero una gran multitud de creyentes, la cual nadie podía contar. Ahí están nuestros hermanos ahí, de todas las naciones, de todo lugar, de todo país, de todo rincón, tribus y pueblos y lenguas. Y hombres, mujeres, jóvenes, niños, esclavos, libres, todos que estaban delante del trono. Ahí están delante del trono, hermano. No necesitan un tabernáculo literal. Están delante de Dios. Ya pueden estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pueden estar en la presencia de Dios? En el tabernáculo del Antiguo Testamento, solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote. Y ahora, ¿cómo pueden estar nuestros hermanos ahí? Porque Cristo, hermanos, ¿qué hizo? Rasgó el velo. Y con su sangre, hermanos, nos da acceso al lugar santísimo. Entonces, hermanos, estos hermanos están en la presencia de Dios. Y también dice ahí, y en la presencia de Él, viéndolo a nuestro Señor Jesucristo, cara a cara. Ahí lo ven, con sus manos ahí, hermanos, con sus marcas de la cruz del Calvario. Ahí precioso. Eso ya no es idolatría. La idolatría es lo que se ve ahora, ¿verdad? Imágenes con un rostro rubio, ojos azules. Idolatría, hermanos, los libros de los niños, ¿no? Que le ponen ahí unas imágenes con la cara encima. Mentira. Unos videos ahí que les dicen, mentira, eso no, eso es idolatría. Porque ¿cómo se va a representar la divinidad de nuestro Señor? Pero ahí nuestros hermanos están en la presencia mismísima del Cordero, observando su gloria, su majestuosidad, y están vestidos de ropas blancas, es decir, están ahí justificados, la justicia de Cristo. ¿Y qué tienen en las manos? Con palmas en las manos. ¿Y por qué, hermano? La fiesta de los tabernáculos, ¿recuerdan cómo hacían sus casitas? Con ramas de muchas cosas, de árbol frondoso y también ramas de palmeras. Y ellos tienen ahí, simbólicamente hablando, palmas en las manos. No es que estén con palmas literales, ¿verdad? Es una simbología. Nos está diciendo el pasaje, ¿qué cosa? Que están habitando en el tabernáculo de Dios, bajo el abrigo de Dios, como si estuvieran haciendo su morada ahí. Como si, ahí está, hermanos. Y clamaban a gran voz. ¿Qué dicen nuestros hermanos arriba? ¿La salvación me pertenece a mí? ¿Somos arminianos? ¿La salvación me pertenece a mí? La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono del Cordero. O dicen, Dios puso el 99% y el 1%. No, la salvación, hermanos, y eso creemos aquí en esta iglesia, la salvación completa, de pies a cabeza, 100% es de Dios. Él nos rescató, Él hizo todo, Cristo hizo todo. Nosotros, nada. ¿Qué pusimos? Nuestro pecado, nada más, hermanos. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Y qué hacen los ángeles, hermanos? Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes. ¿Y qué hacen los ángeles? Se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, ¿se equivocaron, hermanos? ¿Eso dice? ¿Se equivocaron, creyentes? No, dice, amén. Por eso en nuestra reunión de oración, hermanos, oramos. ¿Y cómo finalizamos? La oración de cada hermano, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, eso tiene que estar en nuestros corazones. Y cada vez que nos humillemos, hermanos, conoceremos más la obra de Cristo y su bondad y su amor, su misericordia, su grandeza, hermanos. Más adelante. Entonces uno de los ancianos, versículo 13, habló diciéndome, dice Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. La gran tribulación aquí, hermanos, en el versículo 14, Apocalipsis 7, se refiere a toda la dispensación. No se refiere a la gran tribulación de los últimos días, cuando Satanás sea suelto, por si acaso. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. ¿Cómo lavaron sus ropas? En la sangre del Cordero. Y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cómo lavas tus pecados, amigo, amiga, hermano, hermana? En la sangre del Cordero, en el sacrificio de Cristo. No hay otra manera de lavar tus pecados. Por esto, dice versículo 15, están delante del trono de Dios. Por eso, por Cristo, por su obra, hermano, tipificada en las fiestas de la Pascua, fiesta de los panes sin levadura, las fiestas de los tabernáculos. Hermanos, por esto están delante del trono de Dios
y le sirven día y noche en su templo. Yo pregunto, ¿estamos esperando acaso que ahora vamos a ver un templo ahí, que están ellos en un templo literal? No. Están en el templo de Dios ahí porque Dios habita ahí. Están morando bajo la presencia de Dios. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Así que no vamos a esperar ahí un templo como el de Salomón, no vamos a esperar un templo reformado como lo que hizo Herodes el Grande, no vamos a esperar un tabernáculo ahí con esas sombras. No, eso ya fue destruido. Nuestro Señor, ¿qué dijo? En 3 días, ¿verdad? Él iba a morir y en 3 días iba a reedificar, hablando de su cuerpo. Y esta palabra de versículo 15, ahí están, hermanos, que dice extenderá su tabernáculo, es la misma palabra en el original griego, es que no, la misma palabra que el apóstol Juan usa en Juan capítulo 1 versículo 14, cuando dice que Cristo vino, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, hizo su tabernáculo aquí. Y hermanos, les voy a leer un comentario ahora de erudito Kistemaker. Escuchen, hermanos. Dios, que mora con su pueblo, cuida de ellos al quitar la muerte, el dolor, la pena y el sufrimiento. La cláusula delante del trono de Dios implica que los santos tienen acceso directo al que ocupa el trono. Escuchen, acceso directo al que ocupa el trono. Su relación con Dios es la misma que hubo en el jardín del Edén cuando Dios caminaba y hablaba con Adán y Eva. Tiene un significado especial el servicio continuo que el pueblo de Dios presta en su presencia. La palabra templo, ahí del versículo 15, se refiere no a la estructura de un edificio, sino más bien al santo de los santos, que es el lugar donde Dios mora. La promesa divina de que Dios da seguridad a su pueblo con su presencia personal. Es una enseñanza que impregna las Escrituras. Miren lo que dice este erudito. Desde Levítico hasta Apocalipsis. El deseo de Dios de morar con su pueblo y de que ellos lo reconozcan como su Dios. ¡Qué precioso! El deseo de Dios de que more con su pueblo, contigo. Él tiene deseo, sí, de morar contigo, cristiano. Tiene deseo. Y por eso vemos los tipos del Antiguo Testamento, el templo, el tabernáculo. Pero ahí está, hermanos. Y ahí nuestros hermanos, ahí en la iglesia triunfante, ahí en la mismísima presencia de Dios. El lugar santísimo, el lugar santo de los santos que se veía en el tabernáculo, ahí está arriba. No literal, pero ahí está Dios. Hermanos, entonces, en el cielo, la iglesia triunfante vive bajo el tabernáculo de Dios, en comunión plena con Dios. Y en la segunda venida de Cristo, Dios extenderá su tabernáculo sobre todos nosotros los creyentes, que nos uniremos, hermanos, ahí, a la iglesia triunfante. Y estaremos en medio de Dios, el Todopoderoso, por la eternidad. ¿No es consuelo para ti? ¿Hay aflicciones aquí? Seguramente. Te rechazan, te odian, blasfeman, dicen mentiras, odian tu predicación, odian tu compañía, tantos males, aflicciones, hermanos. Pero estás bajo el abrigo de Dios. Dios mora en ti. Tú eres templo de Dios, templo del Espíritu Santo. No solamente eso, cuando partas vas a habitar en la misma presencia, te vas a unir a la iglesia triunfante ahí. Cuando partamos, hermano, vamos, entonces consuelo, rechazo de parientes, familiares que te han dejado, no quieren escucharte, lo que sea. Ya no te enfermarás. Le hemos entonado, ahí ya no habrá necesidad ni de sol, ni de calor, ni de luz. Ya no hay enfermedades, no hay aflicciones, hermanos. Ya no hay pecado. Ahí, hermanos. Y por eso ahí, versículo 16, Apocalipsis 7, ahí nomás, están ustedes ahí. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Por qué? Porque el Cordero que está en medio del trono, o sea, Cristo, los pastoreará. Él seguirá siendo nuestro pastor. Él es nuestro pastor ahorita, en este momento. Él seguirá siendo nuestro pastor. Y nos guiará, dice, a fuentes de agua de vida. Él ahorita nos guía a fuentes de agua de vida, claro que sí. Pero Él nos guiará por siempre, por la eternidad. Será siempre ese pan de vida. Siempre será esa agua de vida. Siempre será la luz nuestra.
y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué sufres, hermano, hermana? ¿No te afliges cuando pecas? ¿Cuando caes? ¿Cuando tropiezas? ¿Cuando hay tropiezo para alguien? ¿No te afliges? Dios enjugará toda lágrima de tus ojos. Y si te enfermas, y si te afliges por tus parientes cercanos, lejanos, Él enjugará toda lágrima de tus ojos. Hermanos, luego vamos a ir a otro pasaje de Apocalipsis, pero ahora quiero ver otro capítulo. No solamente eso, hermanos, nuestros hermanos triunfantes de la iglesia, ahí están arriba, en el tabernáculo de Dios, pero en la segunda venida de Cristo, Dios extenderá su tabernáculo sobre nosotros por siempre, eternamente. Por siempre, eternamente. Ahí tú con cuerpo glorificado. Y vamos a ir, hermanos, lo que se conoce el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? A ver. Zacarías. Zacarías, conocido como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y así, hermanos, como cuando vimos el estudio de Mateo 24 en las clases de las 4 de la tarde, nuestro Señor habla de la abominación desoladora. Eso también les dije el día viernes en la reunión de oración. Así como nuestro Señor habla de la abominación desoladora, que en los tiempos de Daniel, cuando Daniel lo dijo, tenía cumplimiento en el año 168 a.C. con Antíope IV Epífanes. Y también tuvo cumplimiento en el 70 después de Cristo con la invasión de los romanos en Jerusalén, el templo. Y también como va a tener tiempo de cumplimiento en el tiempo de la gran tribulación, en la gran apostasía antes de la segunda venida de Cristo. Miren esa perspectiva profética. Daniel es una profecía, se cumple en un momento y en otro momento y se va a cumplir más allá. Igual, cuando vayamos a ver esto de Zacarías y dentro de un momento Ageo, vamos a ver, hermanos, lo mismo. Que no solamente se habla de algo que viene, aquí nomás, no, se habla de algo mayor. ¿Cuál es el contexto de la profecía de Zacarías? Hermano, ya había sido invadido Jerusalén por Babilonia, por el imperio babilónico. Estaba desolada ya Jerusalén, había sido destruida. Y después de ello, hermanos, el Señor levanta dos profetas paralelamente, a Zacarías y a Ageo. Vamos a Zacarías, capítulo 14, versículo 1. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Hermanos, qué interesante. Noten esta palabra que voy a remarcar. He aquí el día de Jehová viene. He aquí el día viene. ¿Qué día? Y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada. ¿Cuándo se cumplió eso, hermanos? Ya había pasado la destrucción del templo. ¿Cuándo se cumplió? 70 después de Cristo. Esto de aquí, hermanos, tuvo cumplimiento en el 70 después de Cristo, lo que también ya había profetizado Daniel, como parte del cumplimiento de la profecía de Daniel, de la abominación desoladora. Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada. Pero también, hermanos, en un sentido, esto también se va a cumplir antes de la segunda venida del Salvador, en aquel tiempo donde Jerusalén, la Jerusalén espiritual, será tomada. Porque la gran tribulación, hermanos, los creyentes van a sufrir, como hemos leído en Mateo 24, una gran tribulación la cual nunca ha habido ni la habrá desde la creación del mundo. ¿Ven ese cumplimiento ahí, en el 70 después de Cristo? ¿Ven el cumplimiento más allá, antes de la segunda venida? Sigan leyendo, hermanos. Versículo 2. Y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Versículo 3, leamos, hermanos. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de batalla. Hermanos, ¿sigue el imperio romano literalmente ahora? ¿Qué pasó con el imperio romano? ¿Quién hizo sucumbir ese imperio? ¿No lo leen acaso detrás de este versículo? Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Pues, hermanos, sucumbió ese imperio. ¿Entienden, hermanos? Está el cumplimiento también aquí. Nunca más floreció como antes, después del año 70, después de Cristo. Dios hizo uso de tal imperio en contra de Israel, pero luego, hermano, los castigó. Versículo 4. Y se afirmarán sus pies
¿Cuándo? En aquel día, sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén. Hermanos, ¿y eso qué nos muestra? Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que Dios tuvo control de todo lo que pasó ahí. Porque recuerdan que el Señor decía a sus discípulos que huyan a los montes y protegió, hermanos. Entonces vemos el cumplimiento ahí, pero vamos a avanzar. Y el monte de los olivos se partirá. Vamos a ir al versículo 5 de Zacarías 14. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Me detengo un momento aquí. Versículo 5. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¿A dónde apunta eso? ¿Cuándo vendrá Dios? Y con él todos los santos. A la segunda venida, hermanos. Y acontecerá que en ese día, el día de la venida del Señor, no habrá luz clara ni oscura. Hermanos, miren cómo se junta esto con otras profecías. ¿Recuerdan de las situaciones, los eventos catastróficos que van a suceder? 7. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. ¿Cómo es esto, hermano? ¿Al caer la tarde habrá luz? Sí, claro. Van a haber, hermanos, grandes conmociones en el universo, pero al caer la tarde, la iglesia de Dios viviremos eternamente con Dios a plena luz de día, entre comillas, vamos a decir así, en el nuevo cielo, en la nueva tierra, a plena luz, delante de la presencia de Dios. Por eso dice, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Así, hermanos, como por ejemplo, ¿no? Tienes un día muy afligido, muchas situaciones, tú dices, no, es un día negro, tantas cosas, pero al final lees tu palabra, hoy, luz. Estoy tranquilo. El día de la segunda venida, igual, todas las cosas que van a suceder, que hemos estudiado, Mateo 24 también, hermanos, todas las conflagraciones, toda la gran tribulación, todas las persecuciones, todas las muertes a los creyentes, todas las aflicciones. Satanás será suelto por un espacio de tiempo. La gran apostasía, rechazados, ofendidos, hermanos, blasfemados por los mismos profesantes. Pero en ese día, al caer la tarde, habrá luz. Ahora, hermanos, yo quiero leerte un comentario aquí. Tengo varios comentarios. Espero que el tiempo me dé. Primero el de Matthew Henry. Dice, escuchen, inicio la cita. Por fin se ha conseguido un resultado muy alegre. Al atardecer habrá luz clara y ya no habrá oscuridad. Estamos seguros de ello en el otro mundo y lo esperamos en este mundo. Eso, hermanos, ¿entienden? ¿Por qué va a haber luz? ¿Va a haber un gran sol? Entonces, hermanos, Él nos ilumina, estamos en su presencia. No más, no se necesita sol, ya no se va a necesitar sol. Ahora te voy a dar otro comentario del puritano John Trapp. Dice, escuchen, será un día el cual es conocido de Jehová, y eso debería bastarnos, sin más preguntas curiosas sobre los tiempos establecidos y las estaciones que el Padre ha puesto en su propio poder. ¿Lo sabemos, hermano? No sabemos si viviremos para ese día. Algunos se han matado y se han convertido en sectas, hermanos, en determinar, Él va a venir tal día, tal fecha. No se cumplió. No podemos, hermanos, de ninguna manera. El hombre dice aquí, este puritano dice, eso debería bastarnos. Es un día conocido por Dios y eso nos basta. Sin más preguntas curiosas. Versículo 8, hermanos, seguimos avanzando. Acontecerá también, ¿qué dice ahí? En aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Hermanos, pero acá hay algo interesante, como le dije hace rato, la perspectiva profética, porque esto lo podemos aplicar a aquel día cuando vino Cristo.
en la cruz del Calvario, y después Él es el agua de vida. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua vida. Acá dice, saldrán de Jerusalén aguas vivas. O sea, hay un cumplimiento ahí en su venida de Cristo, pero hay un mayor cumplimiento en su segunda venida, pues dice, saldrán de Jerusalén aguas vivas. ¿Cuál Jerusalén? ¿El Jerusalén terrenal? El Jerusalén espiritual, de nosotros, todos nosotros los creyentes. ¿Sale agua viva de ti, hermano? ¿De tu interior corren ríos de agua viva? Claro, claro que sí. El Espíritu Santo que mora en ti, de tu interior corren ríos de agua viva. Y aquí, hermanos, en la segunda venida, dice, en aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas. El puritano Matthew Henry dice, escuche, de Jerusalén saldrán aguas vivas porque allí comenzaron. ¿Recuerdan que el Señor le da la gran comisión? Allí comenzaron. Y de allí partieron los que habían de predicar el arrepentimiento y la remisión de pecados a todas las naciones. Cumplimiento en esta tierra, hermano, en estos días, en esta dispensación, y cumplimiento más allá. Aquel gran día apunta también al gran día de su segunda venida, donde nos alimentará por siempre del agua de vida, que es el 9. Y aquí está más claro que apunta a la segunda venida, porque dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. ¿Cuándo Él será rey sobre todo corazón, hermanos? Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Ven la perspectiva profética? Si bien es cierto, Él reina sobre nuestros corazones, hermano, hermana, reina sobre ti, es tu rey sobre ti. Pero cuando todo el mundo doblará su rodilla, en la segunda venida, Filipenses. Ahí el puritano John Trapp dice, al sonido del séptimo ángel los reinos de este mundo se convertirán en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15 y 11:17. Seguimos, Zacarías, tengo que avanzar, hermano, por el tiempo. No vamos a detenernos muy detalladamente, como verán. Versículo 11, vamos. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén se hará habitada confiadamente. Hermanos, ustedes pueden ver dentro de estas palabras, y no habrá nunca más maldición. ¿No leímos lo mismo, hermanos, ahí hace un rato en Apocalipsis? ¿No se dan cuenta que esto también apunta antes a la segunda venida? No habrá nunca más maldición, hermanos, porque ahora estamos, hermanos, viviendo en una tierra maldecida, ¿sí o no? Sí. Hay huracanes, temblores, inundaciones, lluvias torrenciales, maremotos. La gente muere también por causa de accidentes. Es una tierra maldecida, hermano. Las plagas, los animales, las plantas, las enfermedades. Es una tierra maldecida por el Señor por causa del pecado del hombre. Pero, hermanos, en ese día ya no hay más. En el nuevo cielo y nueva tierra no va a haber destrucciones. ¿Ustedes creen que va a haber maremotos en el nuevo cielo y nueva tierra? No, hermanos, habitaremos bajo el abrigo de Dios. Por eso dice aquí, ya no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén, o sea, la Jerusalén espiritual, todos los cristianos, ¿cómo habitaremos? Confiadamente. Ahora, hermanos, habitamos confiadamente, sí, bajo el abrigo de Dios, pero confiamos también de que un día podemos morir, y nos agarran y nos matan por causa de Cristo. ¿Estamos confiados en Dios? Claro que vamos a estar con Él, claro que sí, pero habitas confiadamente en el sentido que no te va a pasar nada. No. Allí sí, allí en aquel día, tú, Jerusalén espiritual, hermano, iglesia, habitarás confiadamente. Acá el puritano John Trapp dice, Cristo salvará a su pueblo de sus pecados, que los dejaría desnudos ante la ira de Dios y la furia de los enemigos. Le redimirá de todas sus iniquidades y entonces no tendrá que temer lo que el hombre pueda hacerle. Hermanos, ahora, tenía otro comentario, pero voy a pasar por el tiempo. Versículo 12. Dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperán estando ellos sobre sus pies. Esa es justicia de Dios contra aquellos que dan guerra contra los creyentes. Y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día
que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová. Hermanos, ¿nos lleva esto a pensar en lo que pasará en la segunda venida? Es claro, ¿no? Tiene que ver con Mateo 24, por eso no me explayo más, porque hemos estudiado abundantemente en su momento. Y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropa de vestir de gran abundancia. Versículo 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo es eso, hermano? Qué interesante, pero mira quiénes son. Y todos, versículo 16, todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén. ¿Quiénes son ellos? Apuntémonos al 70 después de Cristo. ¿Quiénes fueron contra Jerusalén en el 70 después de Cristo? Los romanos. Pero de los romanos después, hermanos, a lo largo de los años, ¿no han tenido descendientes? ¿Algunos de ellos se convirtieron? Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey. ¿Algunos acá vendrá ahí descendencia italiana? ¿De Europa? Hermanos, ahí está. El Señor en su gracia soberana, hermanos, aún de aquella nación que se fue contra Jerusalén, levantó después de años el trigo de entre la cizaña. Ahí está, hermanos. ¿Y qué hacen estos creyentes a lo largo de cientos de años? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen? Subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué significa? ¿Vamos a reedificar el templo? No. Porque adoramos ahora en espíritu y en verdad. Y descendientes de aquellos romanos que invadieron Jerusalén, tomaron Jerusalén y mataron a 1 millón de personas ahí, hermanos, están dispersos por todos lados esos creyentes que están ahora adorando a Dios en espíritu y en verdad, y están celebrando la fiesta de los tabernáculos, ¿sí o no? Sí. ¿Pero cómo? Así como lo celebramos nosotros, hermanos. Estamos viviendo en fiesta. Estamos en un día... ¿Qué dijo el apóstol Pablo en la epístola? Celebrar la Pascua, no con panes sin levadura, ¿recuerdan? Ahí está, hermanos. El puritano John Trapp dice sobre esto, hermanos. Dice, sobre todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, dice, es decir, que han escapado de la plaga y han sido golpeados hasta lograr una mejor mente, como aquellos unos que, vencidos por los cristianos, concluyeron que Cristo era el Dios verdadero y se convirtieron en sus súbditos. Dios había prometido antes subvertir a los enemigos de la iglesia, pero aquí convertirlos, lo cual es mucho mejor. Hermanos, éramos enemigos de Cristo, ¿no? Grandes enemigos. No nos importaba nada de Él. Nos convirtió, nos volvió sus amigos y habita con nosotros. Precioso Señor. Te traigo otro comentario de Albert Vance sobre justo esa parte, celebrar la fiesta de los tabernáculos. Escucha, miren, quien habita en tales tabernáculos y se apresura a ir de los tabernáculos al atrio, y del atrio a la casa, y de la casa al templo del Señor, debe celebrar la fiesta de los tabernáculos. Simboliza cómo en el Nuevo Testamento, miren, qué interesante, porque de ninguna manera aquí la palabra está diciendo vayamos ahora a edificar y esperar que se sea levantado el templo, no. Simboliza cómo en el Nuevo Testamento los cristianos liberados por Cristo de la esclavitud del pecado y de Satanás, y peregrinando en este valle de miseria, progresando en las virtudes, suben a la morada del paraíso celestial, quedando abierta la puerta de la gloria por el mérito de la pasión del Señor. Y así los fieles de Cristo celebran la fiesta de los tabernáculos. Y después de la destrucción del anticristo, la celebrarán con mayor devoción, ya que entonces habrá entre ellos un fervor más pleno. Hermanos, estamos celebrando la fiesta de los tabernáculos. Este comentarista, este hombre teólogo, claramente, claro que sí, no de manera literal. Estamos bajo el abrigo de Dios, vivimos, Él mora en nosotros, vive en nosotros. Y ahora el puritano John Trapp dice también, la vida de un buen cristiano es una constante fiesta de tabernáculos. Repíteme, hermano, lo que dije.
La vida de un buen cristiano es una constante fiesta de tabernáculos. Y en todo acto de devoción debemos retirarnos del mundo y regocijarnos en el Señor. Debemos adorar como en esa fiesta. Más adelante dice, cada día de la vida de un cristiano es un día de la fiesta de los tabernáculos. Y cada día del Señor en especial, ese es el gran día de la fiesta. En el último gran día de la fiesta, Nuestra Señora habló. Y por eso todos los días debemos adorar al Señor de los ejércitos, y cada día del Señor con una solemnidad peculiar. Hermanos, ¿se dan cuenta de la que hay sombras? Tengo que avanzar. 18. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Ahí está. Si la familia de Egipto no viniere, no subiere, y sobre ellos no habrá lluvia, con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Personas que no celebran los tabernáculos, espiritualmente hablando, aquella bajo el abrigo de Dios, aquella persona que no se esfuerza en buscar al Señor, que no confía plenamente en Él, no quiere, así como Egipto, no quieren subir a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta este tipo de los fiestas de los tabernáculos y el antitipo ahí? Ahora otro comentario de Albert Vance traigo, hermanos. Que esto se cumplirá de todas las naciones, los que no quieren celebrar con Dios, los que no quieren habitar bajo el abrigo de Dios, quienes serán castigadas por completo. Si descuidan la salvación por medio de Cristo y no honran su fiesta, lo establecerá en estas palabras: este será el pecado de Egipto y el pecado de todas las naciones que no suben a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Porque antes de la venida del Salvador, bueno, tal vez había sido en parte la excusa de los paganos, que habían sido llamados por ninguno, porque nadie les había predicado, por lo cual también el Salvador, señalándonos en las parábolas evangélicas a los obreros llamados, Mateo 27, a la hora 11, dijo: nadie nos ha contratado. Pero cuando Cristo arrojó su luz sobre nosotros, ató al hombre fuerte, Mateo 12:29, quitó de su perversidad a los que estaban sujetos a él, justificó por la fe a los que estaban sujetos a él. Más adelante dice: no encontrarán excusa suficiente quien no admita una gracia tan reverencial. ¿No quieres habitar bajo el abrigo de Dios? Mira, Zacarías 14:20, último versículo. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. ¿Hay una aplicación para esos tiempos? Creo que sí, hermano. Tú, hermano, santidad a Jehová tiene que estar aquí en tu mente. Santidad a Jehová, el pecado es terrible. Santidad a Jehová, no te permitas pecados. Santidad a Jehová, pero allá en la segunda venida, completa santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. No habrá en aquel día más mercader en la casa. Mercader en la casa. ¿Qué vimos en Juan 2? Mercaderes en el templo. El Señor Jesús los botó, los expulsó. En la casa de Jehová. Oh, hermanos, ven el cumplimiento de esto, Zacarías 14:21, en Juan capítulo 2, cuando el Señor expulsó a aquellos hombres que estaban haciendo mercadería ahí con las cosas del Señor. Igual en la segunda venida, hermanos, ya no va a haber más impiedad, no va a haber mercader en la casa de Jehová. Ahora, hermanos, vamos al profeta Ageo. Ageo 2, hemos hecho un devocional de Ageo 2, Ageo 1 y 2 en la reunión de oración en los últimos días. Ageo 2, ¿estamos en Ageo 2? Dice: en el mes séptimo
y más rápido por el tiempo. A los 21 días del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: a dos personas tenía que hablar el profeta Ageo. Uno, Zorobabel, que era gobernador de Judá, y dos, Josué, que era un sumo sacerdote. Sabemos que sumo sacerdote es un tipo de Cristo, ¿sí o no? Pero este hombre no tenía un nombre cualquiera. Este sumo sacerdote se llamaba Josué, y Josué significa Yeshua, Jehová salva, y de ahí proviene el nombre Jesús. Así que este es un tipo bien claro de Cristo. Y Zorobabel también es un tipo de Cristo, un gobernador. Y ahí viene el Señor que le da profecía a Ageo, para que Ageo le dé la profecía a Zorobabel, a Josué y a los pueblos. Versículo 3, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Cuál era el contexto? La casa, el templo había sido destruido. Ahora Dios designa a Zacarías como profeta, a Ageo como profeta, después de, hermanos, de haber sido destruido Jerusalén, el templo. Y hermanos, ese es el contexto. Y el Señor ahora le da palabra a Josué, le da palabra a Zorobabel por medio del profeta Ageo, y dice el Señor: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa? Se estaba refiriendo a lo físico, en su gloria primera, el templo. ¿Quién ha quedado que ha visto ese templo? ¿Y cómo la veis ahora? ¿Cómo está? ¿Cómo estaba? Destruida. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Cuál sería la respuesta del pueblo? ¿Cuál sería la respuesta de Zorobabel? ¿Cuál sería la respuesta de Ageo? Claro, ciertamente, pues está destruida. La casa de antes era gloriosa, ahora está destruida. Sería la respuesta, ¿no? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Y mire lo que dice el Señor: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Detrás de esas palabras, hermano, usted ve el tipo, como que Dios le dice a su hijo: hijo, esfuérzate, porque Zorobabel es tipo de Cristo. Luego dice: esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Josué, el tipo de Cristo, el tipo de Jesús. Dios diciéndole a su hijo: esfuérzate. ¿Varón esforzado fue nuestro Señor? Claro que sí. ¿Quién lo encomendó a que venga a esta tierra? Su Padre. ¿Lo hizo bien? Sí. ¿Se esforzó? Sí. ¿Pecó? Nunca salió pecado en su boca, nunca salió maldad. ¿Se esforzó, hermano? Claro que sí. Su frente, hermanos, bien puesta, dirigida ¿a dónde? ¿Para ir dónde? A Jerusalén, a la cruz del Calvario. Sí, hermanos. Y cobran ánimo. Vean ahí, detrás de estas palabras, vean ustedes a nuestro Señor, por favor. Cobran ánimo, pueblo, todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. ¿Qué dijo nuestro Señor? Yo trabajo, mi Padre trabaja. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Nuestro Señor estuvo con su Padre, hermanos. Su Padre lo sustentó por medio de su Santo Espíritu, le animó. ¿En su providencia lo guió? Claro que sí, lo sustentó, lo mismo. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi Espíritu estará en medio de vosotros. ¿El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estuvo en Cristo? Claro que sí, también. Porque así dice, versículo 6, Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. 7, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo se llenó de gloria la casa de Dios, hermanos? ¿Cuándo se va a llenar? Cuando vino Cristo. Él vino y en Él habitaba toda la plenitud de la deidad. Glorioso. ¿Y qué dijo Juan? Juan capítulo 1. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Tremendo, hermanos. Vendrá el deseado. ¿Quién era el deseado, hermanos? Cristo. ¿Y cuándo también va a venir? En la segunda venida. ¿Y va a llenar de gloria? Claro que sí, hermanos. Y acá un comentario breve, 3 líneas de Kistemaker.
Es un comentario de Apocalipsis, hermanos, sino que hace referencia a Ageo, ¿ya? Porque él no hizo comentario a Ageo. Ageo es un libro del Antiguo Testamento. Y dice, el universo entero quedará afectado y la tierra sufrirá un cambio completo. Este es el día del Señor en que ocurrirán eventos catastróficos de enormes proporciones. Luego, hermanos, versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa. Algunos hermanos, ¿qué esperan? Algunos esperan que, la gloria por usted nuestra casa, entonces que esta casa va a ser edificada, va a haber un nuevo templo, más glorioso, así literal. No, hermanos, nosotros no creemos que sea así. Ciertamente ahora vemos la gloria postrera que es mejor que la primera, sí, ya les dije hace rato, en la casa de Cristo, nosotros, hermanos, habita Dios, es más glorioso que el tipo del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Pero la gloria postrera, la segunda venida de Cristo, ahí, hermanos, mucho más glorioso, hermanos. Entonces voy a correr aquí. Finalizamos con Apocalipsis 21, 4 versículos, porque también tiene que ver con el tabernáculo de Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Oh, hermanos, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahí está, hermanos. Cuando venga Cristo en su segunda venida, hermanos, haya nuevos cielos y nueva tierra, y habitaremos por siempre, dice ahí, versículo 3, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Su sola presencia de Cristo, su sola presencia del Cordero nos ilumina todo. No hay nada físico que se necesite, ningún templo, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¡Qué preciosa verdad! He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Lloras, hermano, por tu pecado, hermana, lloras por tu pecado, te afliges cuando caes, te afliges, lloras. Termina el día y te duele que has pecado y has caído. ¿Nos duele, hermanos? Claro que sí. ¿Nos duele cuando hay aflicciones? Sí. Cuando hay enfermedades, tenemos unos hermanos que nos han faltado por causa de enfermedades. Hermanos, hay aflicciones, hay dolor. Cuando hay un pariente que no cree en Cristo y lo rechaza y no quiere, duele, hermanos, duele. Pero, hermanos, dice, Él enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Y a quiénes aplica esto? A los que vivimos ahora en el tabernáculo de Dios, bajo la presencia de Dios, bajo el abrigo de Dios, porque hemos creído en la expiación de Cristo, que logró en la cruz del Calvario lo que hizo por nosotros, y que la ira de Dios fue aplacada, hermanos, solamente por su sacrificio. Entonces, hermanos, Zacarías, Ageo, el apóstol Juan, Apocalipsis 7, Apocalipsis 21, nos habla, hermanos, del tabernáculo de Dios. Ahora, nuestros hermanos que están arriba también, nosotros también, y en la segunda venida todos en la presencia de Dios, y mirando siempre a nuestro Señor Jesucristo, y nunca terminaremos de conocerlo. Ahí lo veremos cara a cara. Cierro con este comentario y terminamos la predicación del erudito Kistemaker, Simón Kistemaker. El tabernáculo en el desierto contenía el santo de los santos. El santo de los santos es el lugar santísimo, ¿y hermanos? Donde Dios moraba. El templo en Jerusalén también tenía el lugar sagrado detrás de la cortina, donde moraba Dios. Pero ni en el desierto, ni en Jerusalén vivieron Dios y su pueblo bajo un techo.
Ahora nótese que cuando Jesús vino, moró entre su pueblo, literalmente levantó su tienda entre ellos, Juan 1:14. Este es también el caso en la Nueva Jerusalén, donde Dios y su pueblo viven juntos en paz y armonía perfectas. Repito, la Nueva Jerusalén donde Dios y su pueblo viven juntos en paz y armonía perfectas. El pueblo lo conocerá, amará y servirá a plenitud y disfrutará para siempre de su bondad. La tienda simbólica en la que Dios y su pueblo moran no es una representación de su morada como refugio temporal. El simbolismo sugiere el privilegio que tiene su pueblo en contraposición a los santos del Antiguo Testamento. Entre ellos solo el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar al lugar santísimo el día de la expiación. Escucha, ahora su pueblo está siempre en su presencia. El énfasis en este versículo está en Dios, porque Él es quien ha hecho posible que los seres humanos moren con Él. Es su Dios y está para siempre con ellos. Cuánto amor, hermanos, cuánto amor de nuestro Señor, nuestro Dios y su Hijo Cristo para morar. ¿No quieres esto, amigo, amiga? ¿No quieres esto? Corre, por favor, corre. Huye de la ira venidera. Huye, por favor. Nada fue posible, hermanos, sin el sacrificio preciosísimo del Señor Jesucristo. Toda la Biblia, como estamos viendo, nos habla de Él. Toda la Biblia nos apunta a Él. Toda la Biblia le da gloria a Él. Sin Él no podríamos habitar en los tabernáculos, en el tabernáculo, en la presencia de Dios. Oremos, hermanos.